La escena se ha repetido en 1001 películas. Un grupo grande de soldados, cansados y equipados con armadura completa, se abalanzan contra los muros de un castillo. Lo hacen armados con escalas y unas buenas dosis de valor. Saben que asediar la fortaleza es una misión casi imposible, pero no se rinden. Silban las flechas, vuelan las rocas de los trébuchets y en su avance topan con un foso lleno de agua. Mientras se preparan para escalar la fría piedra, llega la pesadilla. Desde las almenas son recibidos con brea hirviendo. Después arranca una matanza. La mayoría de los asaltantes muertos y otros tantos en las mazmorras de los defensores. ¿Les suena? A los miembros de la Asociación Española de Amigos de los Castillos, desde luego que sí. Y no les puede irritar más. Una secuencia como esta contiene 1001 errores que, para colmo, han calado en la sociedad. A día de hoy, muchísimos guías turísticos replican estas confusiones al mostrar las fortalezas españolas. Yo soy Manuel Garre, de la sección de podcast de ABC. Y yo, Manuel Pérez Villatoro, redactor de la sección de Historia del periódico. Hoy, en Estamos en la Historia, Castillos y Cine, las mentiras de la gran pantalla. ¿Quieres dejar de hacer eso? Los adoran, sí. Mi cabeza es un ruido infernal. ¿Es ese? ¿Un castillo más que saquear? Y de vuelta a Inglaterra. Todos tenemos en la cabeza alguna película de temática medieval que nos ha marcado especialmente. Pensamos en El Reino de los Cielos, por ejemplo, del director Ridley Scott, o en Robin Hood, cuando Russell Crowe luchaba con su ejército para irrumpir en el castillo francés de Chalus. ¡Que no te maten! ¡Te veré esta noche! Pero hoy no olvides tu dinero, pequeño. Será un placer arrebatártelo. Batallas que estaban marcadas por lo épico, por amplios ejércitos, por la sangre y la valentía. Pero ¿fue todo esto realmente así? ¿Era esta la forma de asediar un castillo? El cine nos ha dado una falsa imagen de lo que fue aquello. Sobre los castillos se han extendido muchas mentiras, pero sin duda una de las más graves tiene que ver con el foso. Este obstáculo consistía en una zanja ancha y profunda que precedía a la muralla. Al foso también se le conoce como cava. Las ventajas que ofrecían un posible ataque eran una infinidad. Para empezar, permitían a los defensores contar con un páramo libre de árboles que permitía ver con claridad si se acercaba algún enemigo. También evitaba que las máquinas de asedio, en especial los arietes, se arrimaran lo suficiente a los muros. Se abría una brecha que mantenía alejadas las flechas enemigas y les protegía del fuego de armas como el arcabuz o el mosquete. Por último, obligaban a los tapadores del adversario a excavar minas mucho más profundas para derribar la fortaleza. Porque sí, para destruir el muro exterior de un castillo solían construirse galerías subterráneas y colocaban explosivos bajo las murallas. Los expertos lo tienen claro, no hay castillo sin foso. Sin embargo, el cine ha generalizado una infinidad de tópicos sobre este obstáculo. El principal es muy conocido, la mentira de que todos los fosos estaban llenos de agua. Para ayudarnos a desmentir este mito sobre los fosos, contamos con Rafael Moreno, director de la sección de investigación y divulgación de la Asociación Española de Amigos de los Castillos. Nos cuenta que es raro encontrar algún foso húmedo y también que los pocos que hay están cerca de la costa o de un río. Los fosos en los castillos españoles, en casi todas las, un 90 y mucho por ciento de ocasiones son fosos secos. Es por una razón evidente, y es que España es un país árido en la actualidad y España ha sido un país árido a lo largo de su historia. Entonces el agua no está disponible para rellenar un foso normalmente. Aún así, encontramos algunos casos de fosos húmedos en el interior de la península. Por ejemplo, en la provincia de Álava está el castillo, la Casa Torre de los Barona, también el castillo de Benissanó en la provincia de Valencia o la Torre de la Calahorra en la ciudad de Córdoba. Todos los casos, por ejemplo, en el caso de Córdoba lo coge del río Guadalquivir directamente y en los otros casos son manantiales o fuentes cercanas las que llenan el castillo. En los castillos costeros sí que pueden tener muchos de ellos el foso inundable porque lo toman directamente del mar. Un ejemplo de ello sería el castillo de Santa Catalina en Cádiz.
Aunque no fuera habitual encontrarlos, los fosos húmedos eran muy útiles para los defensores. Se convertían en una fuente de agua potable fundamental durante los asedios. Para lo que no servían, por mucho que nos lo hayan repetido en películas, era para meter en ellos cocodrilos o pirañas. Ese es uno de los grandes bulos que han circulado en torno a los fosos de los castillos. Esta mentira se generalizó durante el siglo XIX, un tiempo en el que los castillos de la Edad Media adquirieron ciertos tintes románticos. Durante el romanticismo, los castillos cobraron una nueva fuerza como la imagen evocadora de un pasado idealizado que buscó en las fuentes medievales el origen y la explicación de su personalidad. Los castillos dejaron de ser lo que habían sido, lo que fueron, para convertirse en lo que los autores románticos imaginaron. Y de ahí surgieron muchas leyendas y muchos tópicos que aún hoy continúan vigentes y que son muy difíciles de desechar. Rafael nos explica que la realidad no podía estar más alejada de este tópico. En la práctica, los fosos eran vistos con desdén por la sociedad. Eran inútiles la mayor parte del año y muy caros de mantener. Durante los años de paz solían ser utilizados como vertedero. Una crónica anónima de la época, por ejemplo, dejó constancia de que los desechos que se habían acumulado en la cava llegaban hasta el pasillo que hay sobre la muralla. Vamos con otro de los mitos que ha extendido el cine. En muchas películas hemos visto en algunas ocasiones cómo los defensores de una fortaleza arrojaban aceite o agua hirviendo sobre el enemigo desde las almenas. El error empezó a circular a raíz de ciertas crónicas. Según estos textos, durante las cruzadas se lanzaron vasijas llenas de brea contra los asaltantes. Fueron casos aislados, pero a partir de ahí la imaginación de los autores voló. Rafael no niega que se usara de forma muy ocasional, pero sostiene que era una práctica absurda. Durante los asedios a los castillos, a los asaltantes no se les tira ni agua hirviendo ni aceite hirviendo. Las razones también son claras. Ambos líquidos son importantes. El aceite es caro hoy y era caro en la antigüedad, y el agua es imprescindible para la subsistencia de un castillo. Un castillo sin agua es un castillo perdido, con lo cual no creemos que se desperdiciara el agua calentándolo y tirándolo. Aparte hay que pensar lo que tardaría en calentarse un caldero de agua grandote con muchos litros dentro, o de aceite, da igual, el tiempo que tardaría y el combustible necesario para calentar eso. Luego el transporte desde el sitio donde se calienta hasta las almenas para verterlas sobre los asaltantes, en fin, un esfuerzo ímprobo y muy caro y muy poco efectivo. De haber arrojado algo, Rafael mantiene que habría sido cal viva. El contacto de esta sustancia con el sudor provocaba quemaduras severas y eso hacía que el enemigo se quedara fuera de juego. Si consultamos de nuevo las crónicas de la época, no encontramos ningún detalle sobre esta posible costumbre de arrojar aceite y agua hirviendo. Lo que sí se menciona es una extraña mezcla de dos ingredientes, agua y vinagre. Mezclándolos, se generaba una pequeña explosión ideal para apagar el fuego generado por los proyectiles enemigos en las torres. Otra mentira extendida es la idea de que era habitual para los atacantes lanzar animales enfermos al interior de los castillos. Existen casos concretos, de eso no hay duda. Uno de ellos, el de los ejércitos de Vlad Tepes, príncipe de Valaquia, que usaba a tuberculosos y leprosos de su reino para infiltrarlos en la fortaleza enemiga y desplegar epidemias. Pero nuestros historiadores insisten en que no era lo habitual. Al fin y al cabo, a nadie le gustaba disponer de aquellas armas biológicas en su campamento porque podían extender infecciones entre sus propios hombres. ¿Y quién no se ha estremecido en las películas con las mazmorras ubicadas bajo las fortalezas? Un lugar perfecto para encarcelar a los prisioneros capturados durante el asedio, ¿no? Pues lo cierto es que no. Siento decirte que estamos hablando de otro mito. Las fortalezas tenían que aprovechar todo el espacio disponible y durante una defensa prolongada era mucho más útil para los soldados contar con agua y comida que con una prisión bajo el subsuelo. En los sótanos, por tanto, no se torturaba a los reos en una celda, porque no había. Lo que solía construirse eran silos para almacenar grano o aljibes en los que guardar agua. Para conocer más sobre este error histórico hablamos con Miguel Ángel Bru. Él es doctor en arqueología y miembro de la asociación. Cuenta que esta leyenda está muy ligada a los años posteriores a la llegada de los Reyes Católicos. Encontramos que desde los Reyes Católicos este uso va a ser constante, ya que las fortificaciones perdieron su fin como defensas, pero se utilizaron como mazmorras.
Destaquemos también, por ejemplo, las fortificaciones, la reutilización como mazmorras por parte de los reyes católicos de la Torre de Atienza, pero también en época de Felipe II incluso se utilizará, por ejemplo, el famoso Torreón de Pinto, donde quedará encerrada Ana de Mendoza y de la Cerda, más conocida como la princesa de Éboli, y cautiva debido a los vericuetos y diferentes problemas que dio Antonio Pérez allí en 1589, famoso secretario de Felipe II y que realizó una auténtica leyenda que se convirtió en negra a la hora de planear el asesinato de Juan Escobedo, secretario de Juan de Austria, hermano del rey. Pero una vez más, la falacia se extendió, sobre todo durante el siglo XIX. Borrachos de romanticismo, los autores de la época quisieron ver estos silos y aljibes como mazmorras y salas de tortura. Además, a sus ojos, los ganchos utilizados para desplazar el grano y los barriles eran instrumentos de tortura en los que se colgaba a los prisioneros. Los castillos, las mazmorras, van a tener esa leyenda y van a continuar, porque incluso en plena Ilustración, un castillo como es el Castillo del Ver en Mallorca será prisión de ministro de Hacienda, Gaspar Melchor de Jovellanos, y que nos narró cómo era un castillo en esas épocas. Tampoco es cierto que los castillos medievales fueran de piedra desnuda. Muchos de ellos tenían encalados los muros exteriores, así que, a cierta distancia, daban la impresión de ser claros y limpios. Algunos autores afirman incluso que una de las finalidades de esto era cegar al enemigo durante los asedios. Pero mantener este recubrimiento era una auténtica pesadilla para nobles y monarcas. Resultaba muy caro revestir las fortalezas que estaban en riscos o peñas. Se necesitaban andamios muy altos para llegar hasta los muros. Además, era necesario repetir este proceso año tras año para evitar el deterioro. Por este motivo, esta práctica fue cayendo en desuso hasta casi desaparecer. Miguel Ángel cuenta que empezaron a utilizarse otras formas de trabajar la piedra. Los almohades, en particular, decidieron construir sus fortificaciones en tapial. Este tapial, que es al final arcilla levantada sobre un cimiento de sillería o de mampostería de granito para aislar de la humedad, se alzaba hasta una altura a veces impresionante y se realizaba con un sistema de calicostrado muy relevante. Bueno, pues para rematar estas fortificaciones se decidió y se inventó un nuevo sistema que después en época barroca se llamaría trampantojo porque engaña al ojo, y es que para la Edad Media se decidió enlucir este tapial para evitar que entrase agua dentro del muro, pero además se decidió engañar al enemigo, y la forma de engañarle era simular que había sillería. Por lo tanto, se colocó un sistema decorativo que engañaba desde lejos, simulando que eran sillares de enormes dimensiones. Se encintaron las juntas de los sillares y se estableció lo que denominamos el falso despiece de sillería o encintado sogueado de sillería. Para acabar, vamos a hablar de una mentira más que generalizada, la mitificación de la guerra medieval. Películas, series, novelas, ensayos, todos han exagerado el número de asedios que se sucedían en la Edad Media. Pero la realidad no fue tan así. Pablo Snell es licenciado en Prehistoria y Arqueología. Ahora es el gestor de la Asociación Española de Amigos de los Castillos. Y nos dice que para un reino no era sencillo llevar a cabo despliegues militares de este tipo. La Edad Media en realidad era una época de pocos recursos en todo, incluido también para la guerra, con lo cual las operaciones militares se hacían con escasos efectivos, con pocas personas y con pocos medios, con lo cual lo normal eran las incursiones de robo de ganado, para búsqueda de cautivos. Eso era lo general. Otro caso es cuando se intentaba conquistar un territorio, ya se tenía intención de conquistar un territorio, principalmente ya por los reyes, con lo cual se movilizaban grandes ejércitos y se asediaban castillos y ciudades, pero era un asedio por hambre. Generalmente se
Se acercaba a la ciudad, pero no se asaltaba con máquinas. Eran un asedio en ese aspecto aburridos, en los cuales normalmente se hacía una negociación. Si en tantos meses no has obtenido ayuda, pues se rinde la ciudad y nosotros entramos. Era extraño el asedio con máquinas, con el asalto frontal. Por otro lado, el rey se lo pensaba 2 veces a la hora de emprender acciones militares contra otro reino, porque se jugaba todo a una carta al final. Podía conquistar un territorio en caso de victoria o perder la vida en caso de derrota. Entre los siglos V y XV, los combates eran también menos masivos de lo que solemos creer. Una incursión podría ser protagonizada por 20 o 30 jinetes, y una torre podía terminar defendida por un alguacil y 3 ballesteros, algo muy distinto a la epicidad que se recrea en la pantalla. Cuando vamos a ver una película al cine tenemos que tener en cuenta que vamos a ver un espectáculo, no vamos a ver un documental. Con lo cual, lo que vamos a ver no es cómo fueron las cosas realmente, sino cómo nos las cuentan para que sea entretenido y para que disfrutemos del espectáculo. Normalmente se contratan también especialistas en historia o para realizar la ambientación, pero dentro de un límite. Cuando vamos a ver una película, el que domina es el guionista y los efectos especiales. Tiene que haber un guión, tiene que haber acción y tiene que haber espectáculo. Las señoras no se levantan maquilladas impecables de la cama y las peleas a puñetazos pues no se puede uno dar esos mamporros porque al primer golpe te dejaría inconsciente caído en el suelo, ¿no? El cine es eso, exageración y espectáculo. Lo tenemos que tener en cuenta, no es un documental. Muchas gracias por escuchar. Estamos en la Historia es un programa realizado por Manuel Pérez Villatoro e Israel Viana. Todos sus episodios están disponibles en la web del periódico abc.es y en las plataformas de audio.